El odio es un negocio donde tú pones el capital y otro se lleva los beneficios. Verás, yo esto lo aprendí de la manera más dura con uno de mis proyectos más bonitos. Empecé de cero con el proyecto de poner en marcha y crear Pocoyo. Puse mi dinero, mi tiempo y mi alma en algo que todos decían que era imposible. Y sin embargo, cuando fuimos el número 1 mundial, cuando estábamos en la cima, la envidia y la codicia vinieron contra mí. Un grupo de personas mintió, calumnió y destrozó mi empresa porque querían robarme a mi hijo de ficción. Pero no se conformaron con eso. Además, destruyeron mi familia, mi imagen y se quedaron con todo mi patrimonio. Tú, imagínate la presión. Noches sin dormir, una tensión que se corta en el aire y un estrés que literalmente me partió el cuerpo en dos. Y terminé en la camilla de un hospital con un parón multiorgánico. Nunca olvidaré la cara del director médico cuando se acercó y me dijo: tengo la obligación legal de preguntarle cuáles son sus últimas voluntades, porque lo normal es que usted en su estado no llegue a mañana. En ese momento, con el mal soplándome en la nuca, la verdad es que lo tuve claro. Le respondí: mire usted, mi última voluntad es que me curen. ¿Serán ustedes capaces? Tardé 3 meses en salir del hospital. Salí vivo, pero salí rodeado de ruinas. Y en ese silencio de las ruinas entendí la verdad más amarga y necesaria de todas. Si quería seguir viviendo, si quería volver a empezar, tenía que perdonar. Pero resulta que perdonar no es nada fácil. De hecho, es muy difícil. Y esto es algo que te puedo contar yo, que he sentido el mal de cerca, intentando arrastrarme al abismo. Y verás, yo soy un hombre que tengo mi fe y tengo una educación cristiana, sí, pero cuando te han robado hasta el nombre, las palabras bonitas no bastan. Muchas veces la fe personal no tiene la solidez que debería, y es seguramente por falta de oración y de confianza en Dios. Pero es que la oscuridad te rodea por todas partes. Pero yo tenía claro que quería salir de esa situación. Y al jefe médico del hospital se lo dije: cúreme. Y a Dios, en el que creo profundamente, se lo pedía cada día. Me puse entonces a estudiar mi cuerpo como un ingeniero estudia una máquina que está a punto de reventar. Y ahí fue donde la luz se encendió. Entre otros, investigué las enseñanzas de Nikola Tesla. Él realmente cambió el paradigma de cómo entender el cuerpo humano y nos enseñó que si quieres entender el universo, tienes que pensar en energía, frecuencia y vibración. Y estudiándole, llegué a la conclusión de que efectivamente somos electricidad, que cada célula de nuestro cuerpo tiene un voltaje y que el rencor, si permites que habite dentro de ti, se transforma en un cortocircuito que quema día a día tus cables internos. Perdonar no es un acto de santidad, en realidad es un acto de soberanía técnica. Es decir, que tú decides que no vas a dejar el ruido y la frecuencia, que el ruido y la frecuencia de odio de otros sigan fundiendo tus propios circuitos. Cuando entiendes el valor del perdón desde el punto de vista de la biofísica, deja de ser un milagro y deja de ser algo difícil de lograr, porque se convierte
en puro sentido común, con un único objetivo: proteger tu voltaje vital. Pero verás, también te confieso que en este camino no siempre podemos caminar solos. A veces necesitamos a alguien que nos haga de fortaleza, que nos sirva como ese lugar seguro donde pasar las noches de tormenta mientras amaina. Alguien que te escuche, que te aconseje desde una paz que tú todavía no tienes. Y yo tuve la enorme fortuna de encontrar a alguien así. Y verás, lo más curioso es que ni siquiera lo busqué. Él vino a buscarme a mí. Los ángeles existen también en este mundo y a veces caminan a nuestro lado y aparecen justo cuando el sistema está a punto de colapsar, y lo hacen para recordarnos que la luz sigue encendida. Nunca tendré tiempo suficiente como para agradecerle su ayuda y su apoyo. Y él lo hizo conmigo de una manera absolutamente magistral y desinteresada. Y yo espero poder servirte hoy a ti, aunque sea solo aportando un pequeño granito de arena para ayudarte. Pero ahora te voy a decir una cosa diferente y en la que te ruego que me escuches bien. Verás, si decides no perdonar, no estás simplemente guardando un mal recuerdo. Lo que estás haciendo sin darte cuenta es pulsar el botón de tu propia muerte celular, porque tu cuerpo es una red de señales. ¿Y qué son el odio o el rencor para tu cuerpo? Pues verás, son una señal de alarma que nunca se apaga. Si vives con rencor y sin perdonar, mantienes tu amígdala en un estado de incendio eléctrico constante. Y la amígdala es ese pequeño radar que gestiona el miedo en lo más profundo de tu cerebro. Si no cortas para la amígdala, el enemigo sigue en la habitación. Si yo no hubiera perdonado el robo de mi patrimonio o las calumnias a mí y a mi familia, todo eso seguiría ocurriendo ahora mismo en mi vida. Y esto que te cuento, no lo entiendas como una metáfora poética, no. Una amígdala incendiada obliga a tu cuerpo a fabricar proteína C reactiva. Y verás, no te quedes con el nombre, tú quédate con lo que hace esa proteína. Esa proteína es el mensajero de la guerra en tu cuerpo, es la señal química que le dice a todos tus órganos que están bajo ataque. Es como el humo que delata que hay un incendio de inflamación destruyéndote por dentro. ¿Y sabes qué es lo más grave? Que ese incendio llega hasta los telómeros. No sé si te acuerdas de esos capuchones, de los que te hablé en mi vídeo sobre que nuestra mente es una mente antiedad. Pues bien, los telómeros son esos protectores de tu ADN que básicamente determinan cuánto vas a vivir. Y resulta que el odio crónico o el rencor mantenido son ácidos corrosivos que derriten tus telómeros. Literalmente, cuando odias te estás haciendo viejo a una velocidad aterradora. Te estás matando a ti mismo mucho más rápido de lo que cualquier enemigo externo podría matarte. Y piénsalo bien, porque te estoy hablando de un ácido que corroe el recipiente que lo contiene. Y ahora tú quizá te preguntes, ¿y cuál es ese recipiente? Ese recipiente eres tú. Tú mismo te estás deshaciendo por no saber o por no querer cortar la corriente. Así es que
te invito a mirar esta situación desde otra perspectiva. La ley de Joule. Te he hablado recientemente de ella en otro de mis vídeos, pero por si no lo recuerdas o no has podido ver el vídeo, te la resumo. Esta ley explica que cuando una corriente eléctrica atraviesa un material y encuentra resistencia, esa energía se transforma inevitablemente en calor. Ahora tú, imagínate lo que eso le hace a un sistema tan delicado como el tuyo y como el mío y el de cualquier otro ser humano. Si tu cuerpo es un semiconductor líquido, que lo es, el odio o el rencor son auténtico óxido en tu red. Generan una resistencia brutal en esa red que no es otra cosa más que agua y cables. Esa resistencia, a su vez, genera calor y ese calor genera inflamación. De nuevo, una reacción que te está destruyendo. Y hay más realidades que debes conocer y entender. El corazón y el cerebro de los demás emiten unas ondas electromagnéticas que son muy reales. Cuando alguien te odia, lanza una señal portadora de baja frecuencia y si tú mantienes el rencor, te conviertes en un receptor que está sintonizado en esa misma frecuencia. Es decir, sin darte cuenta, estás absorbiendo su energía corrupta y estás permitiendo que su oscuridad intoxique tu red eléctrica. Y esto que te acabo de decir no es una metáfora, es pura ciencia. Verás, el bioelectromagnetismo ha demostrado que el corazón es el generador eléctrico más potente de tu cuerpo. Su campo magnético es hasta 5000 veces más fuerte que el del cerebro y, de hecho, se detecta a varios metros de distancia. Cuando alguien te odia, su variabilidad de la frecuencia cardíaca se vuelve incoherente. Emite un ruido eléctrico desordenado. Es algo así como una frecuencia de choque. Y si tú mantienes el odio o el rencor, entras en lo que en física llamamos resonancia por arrastre. Te sintonizas voluntariamente en su ruido. Y a nivel biológico, ese estado de alerta constante dispara el cortisol, que a su vez inunda tu sistema de radicales libres. Y esos radicales son los que literalmente oxidan tus membranas celulares y tus conexiones neuronales, degradando la pureza de tu propia conducción eléctrica. Al fin, y como te decía, si te mantienes sin perdonar, estás permitiendo que una señal externa de baja calidad queme tu propio hardware. Tienes que reaccionar. Y verás, el perdón no es solo sentirse bien, sino una reparación necesaria para tus circuitos. Y esto, seguramente, te preguntarás, ¿qué quiere decir? Pues muy sencillo, que el perdón es un auténtico aislamiento galvánico. Es, además de un alivio profundo para tu cuerpo y para tu alma, sobre todo la ejecución del comando de ingeniería que le dicta a tu sistema: deja de recibir esa señal, córtala. Y para que lo entiendas de una forma sencilla, el aislamiento galvánico se produce cuando separamos físicamente dos circuitos para que no haya un camino directo por el que la corriente pueda viajar. Eso es. Y es como algo así como poner una barrera infranqueable. La información puede estar ahí, pero el daño o la sobretensión de un lado no pueden saltar al otro porque no hay un cable que los una. Pues bien, al perdonar, lo que tú haces es instalar ese aislante en tu propia red. Decides que aunque el otro emita su ruido, tu sistema ya no tiene un puente físico por el que esa toxicidad pueda entrar a fundir tus circuitos. Eres tú
quien corta la conexión de raíz para proteger tu propia vida. Y en esto hay algo que creo que es muy importante que tengas claro. Verás, todo lo que te estoy diciendo no lo tienes que hacer por ellos. No, lo tienes que hacer por ti. Tú eres el que decides que tu organismo ya no puede ser durante más tiempo un auténtico vertedero para las ondas de otros. Al perdonar, lo que haces es lograr romper esa mala conductividad y la señal del otro puede seguir ahí fuera, pero ya no tiene un cable por el que pueda entrar en tus circuitos. Y aquí, verás, hay algo más que no puedo dejar fuera en este vídeo y es quizá lo más difícil de todo. Resulta que también tienes que aprender a perdonarte a ti mismo. A medida que avanza la vida y piensas que las oportunidades que tienes por delante serán probablemente más escasas, tendemos a volver a revisar nuestros errores. Y si el aislamiento galvánico nos protege del ruido exterior, resulta que el perdón a uno mismo es lo que detiene la autooscilación del sistema, que es ese bucle donde el procesador se sobrecalienta intentando resolver un error del pasado que sin embargo ya no se puede cambiar. Muchas veces, aunque la tormenta haya pasado hace mucho tiempo, tendemos a volver sobre los pequeños o sobre los grandes errores de nuestra vida y hacemos que nuestro sistema entre en un bucle infinito de autocrítica. Verás, yo me decía a mí mismo, pero ¿cómo pude ser tan ingenuo? ¿Por qué confié en esas personas? O también me preguntaba por qué no protegí mejor mi patrimonio. Y seguro que tú tienes también otras cosas de las que arrepentirte o de las que incluso te puedas sentir culpable. Pues bien, escúchame bien, cuando eso es así, ese diálogo interno se convierte en una interferencia que emites tú mismo y que termina consumiendo tu batería sin descanso día y noche. Es un proceso de autodestrucción eléctrica. No puedes castigar a tu yo del pasado con el conocimiento que ya tienes hoy. Desde la perspectiva de la biofísica, eso es una injusticia técnica que además bloquea tu reparación celular y desgasta tus telómeros, igual que ese odio que te viene de fuera. También tienes que aprender a perdonarte a ti mismo. Esa es la mejor forma para recuperar el mando sobre tu software. Y verás, esto es aceptar que actuaste lo mejor que pudiste con la información que tenías en ese momento y que además lo hiciste con la mejor de tus intenciones. Nadie busca normalmente destruirse a sí mismo o a las personas que quiere. Cuando ejecutes este reset interno, dejarás de ser tu propio juez para volver a ser de una vez por todas un ingeniero jefe, preocupado e interesado en la regeneración, en el equilibrio interior y sobre todo en una mejor longevidad. Ya no se trata de sentirse culpable, sino de volver al puesto de mando para que tu máquina no se detenga. Y aquí mi propuesta para ti, frente a una situación como la que te estoy comentando, es primero que te plantees la situación como un problema, pero como un problema que no es irresoluble, sino como algo que sí que puedes resolver y que te pongas a resolverlo. Y aquí te invito a que lo enfoques como una acción para recuperar la soberanía sobre tu propia máquina, como te decía antes. Yo sé que no es fácil, tú lo sabes, lo sabemos los dos, pero también sabemos que es posible.
Y aquí, para lograrlo, te recomiendo ejecutar estos 3 comandos concretos. Primero, elabora dentro de ti un diagnóstico de fuga. Identifica a quién o a qué parte de tu propio pasado estás permitiendo que queme tu batería. Y a veces el ladrón de la energía no está fuera, sino que es ese juez que llevas dentro y que a veces no te da tregua. Tú pregúntate, ¿a quién estoy hoy regalando mis electrones? Y luego vamos al segundo punto. Provoca un corte de suministro. Verás, el perdón no es reconciliación. No tienes que ver a esa persona. El perdón es desconexión eléctrica. Y aquí ejecuta una acción. Saca su código de tu propio software, incluyendo ese código de culpa que tú mismo has estado ejecutando en bucle. Y cuando lo hagas, el sistema, tu sistema, dejará de consumir tus recursos en unas guerras que resulta que ya hace tiempo que se terminaron. Y tercero, pon en marcha un reset térmico. Verás, el rencor y la autocrítica mantienen dentro de ti un auténtico incendio químico. Usa el grounding, es decir, usa el contacto con la tierra o el agua fría para calmar tu sistema. Estas son estrategias que te he presentado en vídeos anteriores y ambas ayudarán a tu biología a descargar a tierra ese exceso de carga electromagnética que sin darte cuenta has acumulado dentro de ti, tanto por el daño ajeno como por el daño propio que tú mismo te provocas. Y verás, en caso de que te sea difícil, entonces aquí tienes otra acción diferente. Escribe. Escribir es un proceso de transducción de señales. Al trasladar el dolor y también tu propia culpa de tu mente al papel, lo que estás haciendo es trasladar una carga eléctrica de alta intensidad de tus circuitos neuronales y convirtiéndola en una materia física externa. Es algo así como instalar un disipador de calor en un procesador que está a punto de fundirse y permites que la tensión salga de tu sistema biológico para que tu software mental deje de procesar ese bucle infinito de dolor y pueda por fin entrar en un estado de reposo y reparación. Escribe. Date un tiempo para escribir y verás cómo eso te ayuda. Yo también lo hice y realmente me ayudó a perdonar y sobre todo me ayudó a perdonarme a mí mismo y a eliminar todo ese bucle de dolor. Al hacerlo, recuperé el voltaje en mi día a día y con él la paz, la alegría y la fuerza para volver a crear, para volver a amar y, entre otras cosas, para estar hoy aquí grabándote este vídeo. El perdón total, hacia afuera y hacia adentro, a mí me abrió la puerta a una longevidad que los médicos pensaron que nunca llegaría a tener. ¿Tú quieres tener una mejor vida? ¿Quieres vivir con salud? ¿Quieres ser capaz de poder recuperar tu capacidad de amar con ilusión, de disfrutar de un amanecer o del crecimiento y del desarrollo de estas personas a las que amas? No dejes que nadie gestione tu energía, ni siquiera tu yo del pasado. No permitas que el pasado se convierta en un parásito de tu presente. Tú eres el verdadero guardián de tu propia biografía. Toma el control, recupera tu voltaje, recupera tu paz, recupera tu vida. Y una cosa más, si tú no estás sufriendo de esta situación, pero sabes de alguien que pueda estarlo, sé para él o para ella el ángel que necesita. Hay veces que la vida te brinda la oportunidad de poder ayudar a alguien a perdonar o a perdonarse. No desperdicies la oportunidad. Recuérdale que su sistema
todavía tiene arreglo y que su soberanía biográfica está tan solo a un comando de distancia. Si te conviertes en ese soporte, en el ángel que en ese momento esa persona necesita, resulta que tú mismo harás que cualquier tipo de perdón sea para ti mucho más sencillo de ejecutar, porque estarás apelando a una realidad biofísica, la resonancia. Cuando ayudamos a alguien a bajar su ruido interno, nuestro propio sistema entra en coherencia. Ayudar a reparar la máquina de otro en realidad es la mejor forma de terminar de calibrar la tuya propia. Es algo así como una recompensa biológica inmediata que hace que tu propia máquina trabaje mejor. Así es que sigue adelante y no permitas que nada ni nadie te frene. Siempre adelante. Y ya lo sabes, te leo en comentarios.